Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 20 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en voz de lo Supremo. El título de hoy es Tomando posesión de tu propia alma. La cita la encontramos en Lucas capítulo 21, versículo 19, donde dice lo siguiente: En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el entrenamiento tan hermoso que tú le das a tus hijos, porque a ti no te place que nosotros vivamos como huérfanos cuando hemos sido redimidos y rescatados a tan alto precio como la sangre de tu Hijo. Tú nos has dado una nueva naturaleza, como dice tu palabra, que aquellos que estamos en Cristo Jesús, perdonados y redimidos, nuevas criaturas somos. Ya tú no nos ves como antes, pecadores, sino ahora somos justos por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a no satisfacernos con una vida que va muy por debajo de lo que tú quieres para los tuyos. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos un devocional muy, muy especial porque realmente tiene para nosotros algo muy práctico que a veces se nos hace difícil de entender, yo creo que difícil de aplicar, pero vamos a ver por qué. Siempre recordemos que el devocional está dirigido hacia el creyente con el fin de la madurez. Obvio, queremos alcanzar a las personas que aún no conocen al Señor, pero ¿quién más que un pecador redimido podría ser excelente evidencia, testimonio de lo que la gracia de Dios hace en nosotros por el perdón de pecados que recibimos por medio de Jesucristo? Nosotros, si no tenemos una vida que da evidencia de la gracia, pues podemos hablar y hablar y hablar y de pronto hasta daño podemos hacer porque estamos viviendo vidas de hipocresía, estamos diciendo una cosa, sin embargo estamos viviendo de otra manera. Por eso que este devocional es tan importante, porque anima a todo creyente a dejar atrás la inmadurez, a dejar atrás la esclavitud del pecado, cuando hemos sido libertados del pecado por la sangre del Cordero. Entonces, recordemos que esa es la meta: madurez hasta la estatura del varón perfecto, como dice Efesios, que es obviamente Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vamos a ver a qué se refiere el autor cuando dice tomando posesión de tu propia alma. Empieza así el devocional: cuando alguien nace de nuevo, hay un periodo de tiempo en el que no disfruta de la misma agilidad para pensar o razonar que tenía antes. Bueno, sí, esto sucede, y si lo has vivido, te puedes identificar rápidamente. Nosotros, cuando no creíamos en el Señor, cuando no habíamos nacido de nuevo, como dice la palabra, pues teníamos una agilidad en nuestra mente natural, podíamos pensar rápidamente, podíamos razonar, podíamos justificar, podíamos hacer de todo rápidamente. Nuestra mente era muy ágil, pero era una mente antigua que al nacer de nuevo, pues nosotros sabemos que no podemos continuar pensando así. Entonces, ¿qué sucede? Que por un periodo, cuando has nacido de nuevo, es como que las cosas no se te hacen claras, no quieres depender de tu manera antigua de pensar, comienzas a ver las cosas de diferente manera y por una etapa te sientes algo confuso, estás como contenta, pero a su vez como que no sabes cómo razonar con esta nueva naturaleza, esta nueva mente. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el hermano que nosotros sí podemos hacer a raíz de haber recibido la gracia del Señor. Dice, necesita forjar dentro
de nosotros el cauce adecuado para que la nueva vida que ha entrado en el creyente pueda expresarse libremente, y esto se consigue únicamente mediante la formación de nosotros de la mente de Cristo. Ahora, si hemos recibido una nueva naturaleza, nos dice la palabra también que hemos recibido la mente de Cristo. Pero el hecho de que hemos recibido la mente de Cristo no dice que automáticamente vamos a dejar de pensar como el viejo hombre y así nomás automáticamente empezar a pensar con la mente de Cristo. Oh, eso sería maravilloso. Pero lo que pasa es que esta nueva mente tiene que ser alimentada por medio de la palabra de Dios, porque si quieres conocer la mente de Cristo, quiere decir que quieres conocer cómo piensa Cristo. No vayas a pensar que es algo como un regalo que, el Señor te va a quitar la mente de antes y te va a poner la mente de Cristo. No, la mente que teníamos antes de volver a nacer tiene que morir poco a poco a través de una renovación. Entonces tenemos que llenarnos de la mente de Cristo, que la encontramos explícitamente expresada en su palabra, y tenemos que ir abandonando la manera que pensábamos anteriormente. Si nosotros no estamos haciendo esta disciplina constantemente, estudiando realmente la palabra del Señor, dependiendo del Espíritu Santo, y dejando atrás inmadureces, dejando atrás pecaminosidad, dejando atrás maneras de pensar, comportamientos de justificación y todo, entonces no vamos a avanzar en lo absoluto. ¿Cómo vamos a madurar si es que no estamos continuamente de forma disciplinada pidiéndole al Señor que nos dé la gracia necesaria para pasar por ese proceso? ¿Verdad? Muchas personas, ¿cómo van a tener el beneficio de la libertad de pensar como Cristo si no invierten ningún tipo de tiempo en estudiar la palabra del Señor? Yo no sé si esto nosotros en lo natural no podemos esperar tener el fruto del trabajo, que sería, digamos, un cheque de tu trabajo, si no estás yendo al trabajo. No vas a esperar tener un físico atleta si no practicas algún tipo de deporte. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que en el mundo espiritual, lo cual se hace mucho más difícil, que vamos a poder tener, por ejemplo, que vamos a poder pensar como Cristo cuando no estudiamos la persona de Cristo como Cristo pensaba, lo cual encontramos en toda la Escritura? Puesto que el Espíritu Santo es quien ha inspirado o expirado, podríamos decir, la palabra del Señor en toda la Escritura. Entonces, ¿cómo nuestra mente va a ser transformada y renovada si no estamos constantemente, repito, alimentando nuestra mente de lo que el Señor dejó escrito? Imposible. Entonces, en Lucas capítulo 21, versículo 19, nos dice el hermano que eso significa que poco a poco, por medio de la paciencia, que también es un fruto del Espíritu Santo, quien habita en nosotros, los que hemos creído. Bueno, con esa paciencia y la gracia para poder estudiar y tomar nuestra salvación con temblor y con temor, o sea, verlo como lo más serio que nos puede haber sucedido, entonces vamos a ir adquiriendo la posesión de nuestra alma, es decir, madurando. De esta manera poder realmente disfrutar la mente de Cristo para poder ver con sus ojos, tener su perspectiva, vivir con una cosmovisión bíblica, responder ante las circunstancias como Él respondería, tener su mente, pensar como Él, disfrutar la vida como Él, disfrutar del amor del Padre como Él, predicar a las personas como Él, servir como Él.
Todo parte desde la mente. Nuestro corazón es engañoso. Los sentimientos no son lo que nos están dirigiendo. Son los pensamientos los que nos están dirigiendo. Entonces, dice el hermano, pero muchos, en lugar de proseguir adelante en el proceso de moldear nuestra alma conforme a la nueva vida que Dios ha puesto en nosotros, en lugar de hacer esto, prefieren quedarse en el umbral. Prefieren quedarse en una etapa totalmente extraña, totalmente como que no tiene ningún tipo de sentido que alguien vuelva a nacer y prefiera quedarse como estancado en un estado de bebé espiritual y no disfrutar de pensar como Cristo, de vivir como Cristo, es que no tiene ningún sentido. Nos dice el hermano que fracasamos porque nos obstinamos en ignorar el camino que Dios nos ha abierto delante y achacamos al diablo cosas que en realidad son fruto de nuestra propia naturaleza carente de disciplina. Entonces, en lugar de tomar responsabilidad por nuestra falta de disciplina y la carencia que tenemos de sacrificarnos y de realmente disfrutar y de todo lo que Dios nos ha dado, entonces nuestras inmadureces y nuestra pecaminosidad y toda nuestra falta de madurez, le echamos la culpa al diablo, como que el diablo nos está deteniendo, reteniendo, molestando y como si él tuviera gobierno sobre nuestra vida, que no debería ser así, porque si Cristo nos ha salvado, pues no va a ser para que el diablo nos esté gobernando, obviamente. Entonces, dice aquí el hermano, piensa por un momento hasta dónde podríamos llegar una vez que hemos despertado a la verdad. ¡Qué maravilla! El simple hecho de poder ver las circunstancias diarias, el sentido de toda la vida, nuestra esperanza a través de los ojos de Cristo, eso es lo que debería estar definiendo un cristiano, o sea, que la gente pueda ver a Cristo en una persona. ¿Recuerdan cuando los discípulos, los apóstoles en la iglesia primitiva fueron acusados de haber estado con Cristo? Dijeron, estas personas son pescadoras, estas personas no son teólogos, no son nadie que está preparado. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que estas personas han estado con Cristo. Bueno, jamás alguien va a pensar que hemos estado con Cristo si no hemos estado con Cristo, porque ese olor fragante se pega cuando uno está tan cerca de Él como para que personas puedan sentir ese aroma. Obviamente, algunas personas no será un aroma agradable porque sabemos que el mensaje de la salvación, que es la persona y la obra de Cristo Jesús, bueno, para aquellos que están siendo salvos es olor fragante, pero para aquellos que se están perdiendo es olor de muerte. Pero igual, así mismo fue la vida de Jesús aquí en la tierra, adorado por algunos, detestado por otros. ¿Qué podemos pensar o esperar nosotros que somos sus seguidores? ¿No dijo él que no somos mayor que el amo? ¿No somos mayor que el maestro? ¿A qué se refería? Entonces, dice el hermano, hay cosas en la vida por las que no hace falta orar. Bueno, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, nuestro talante, dice aquí el devocional. Yo busqué qué era la palabra talante. Y es nuestra disposición, nuestro carácter, nuestro genio, nuestro humor, nuestro gusto. No tenemos que orar por eso, digamos, más bien tenemos que tomar una determinación, tenemos que ya dejar todo eso atrás. No podemos como pedirle al Señor, ay Señor, por favor, ayúdame con esto. Obviamente, Él nos ha ayudado al punto de darnos una nueva naturaleza. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar pidiéndole algo que Él ya nos ha dado? ¿Verdad? Por eso el hermano dice, ya tienen que tenemos que dejarnos de como tonterías, ¿verdad? Dice, nunca nos libraremos del mal humor.
a través de la oración. Porque la solución está en arrojarlo, ese mal humor, ese mal carácter, esa mala disposición completamente de nuestras vidas. Tenemos que cortarlo, como Jesús dijo, si tu ojo te causa que peques, sácate el ojo. Si tu mano te causa que peques, si tú eres un ratero y se te pegan las cosas, no estés orando, orando y orando como que Dios ya no te ha contestado. Ya Dios te contestó, ya me contestó. Córtate la mano si es necesario. Si lo que estás viendo en televisión te causa tanta envidia al ver lo que tienen otras personas y tú no tienes, tira el televisor a la basura. Y a eso se refiere. Si realmente nosotros entendemos que hemos sido hechos santos y justos por la sangre del Cordero, entonces dejaremos de estar pidiéndole al Señor cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Dice, el mal carácter casi siempre tiene sus raíces en algún defecto físico y no en el yo interior. Es algo que la carne está viendo, es algo que la carne está gritando como una loca porque no lo puede adquirir, porque no se le está dando su gusto. Dice, luchar contra el mal humor que surge a causa de problemas físicos requiere un esfuerzo continuo, pero no debemos someternos a él ni por un instante. No dejemos que nuestro mal carácter, no dejemos que nuestras inmadureces y nuestra falta de madurez nos vaya a controlar en lo absoluto, porque si dejamos que nos controle, será como Caín, que por más que Dios le ofrecía misericordia y aunque le dijo que el pecado estaba a la vuelta y que iba a perseguirlo y lo iba a dominar, y por más que Caín pensó que él podría hacerlo, no, lo que necesitaba era creerle a Dios que solo Dios podría hacerlo. Bueno, si Dios nos ha dado la naturaleza de su Hijo Cristo Jesús, debemos ser disciplinados para aplicar esa verdad. Para eso tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios y tantos medios de gracia que no debemos estar ignorando toda esta verdad. Dice, la solución es aferrarnos a nosotros mismos por las solapas y darnos una buena sacudida. Tenemos que ser fuertes con nosotros mismos, o sea, tenemos que ser duros como si tuviéramos un niño ahí que necesita que le den una buena reprendida. De esta forma reaccionaremos y nos daremos cuenta de que sí podemos hacer aquello que pensábamos que no podíamos hacer. Es decir, dejar que el Espíritu nos gobierne y no la carne. Dice, nuestro principal problema del que adolecemos todos es simplemente que no estamos dispuestos. Y esa es la verdad, porque todo lo que nosotros estamos dispuestos a hacer es lo que hacemos. Si estamos sentados haciendo lo que no debemos hacer es porque nuestra disposición estuvo en hacer lo que nuestra carne quería en lugar de disciplinarnos y sacrificarnos y negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz, como dijo Jesucristo, para seguirlo a Él. Dice, la vida cristiana es una vida de constante determinación y arrojo espiritual vividas en carne. Y así mismo es. Tenemos que dirigirnos a nuestro espíritu con la mente de Cristo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es la que es débil. Así que o vamos a pensar como Cristo y vivir esa vida para la cual Él nos ha libertado, para servirlo a Él en sus negocios, para ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como iniciándolos, como presentándolos, ¿no? Y de esta manera llevarlos a una vida de obediencia. No hay tiempo para perder. Así que espero que Dios nos anime y nos ayude a abandonar todo lo que no es de Él. Bueno, mañana tenemos otro devocional. El título es Poseyendo la fe irrazonable de Dios. Bueno, estaré orando por ti y hasta entonces, que Dios te bendiga.